¿Inversión indexada o robo-advisors? Inversión indexada directamente a través de un MSCI World, por ejemplo, o invertir a través de Indexa Capital, Finicens o MyInvestors. Esta es una de las grandes preguntas que mucha gente se hace y, como no, muchas de las preguntas que me llegan a través de las diferentes redes sociales, bien a través del propio YouTube o a través de Twitter o a través de la página web. La pregunta: ¿quién consigue más rentabilidad? ¿Cuántas comisiones me cobran? Yo creo que es una de las preguntas que más se repiten, ¿no? Entonces, por esta razón, aquí va este vídeo. Os dejo con el vídeo directamente. Bueno, es la gran pregunta que, digamos, se hace, ¿no? Pero yo creo que la primera que nos tendríamos que preguntar: ¿qué realmente son los robo-advisors, ¿no? ¿Qué indica este nombre? Los robo-advisors o gestores automatizados. Quedaros con esta palabra, ¿no? De gestores automatizados, porque realmente nos van a automatizar la gestión o nos van a automatizar la inversión, ¿no? Lo primero, estamos hablando que son plataformas digitales que ofrecen carteras de fondos. También es cierto que normalmente va a ser fondos indexados. ¿Por qué? Porque tienen unas comisiones, digamos, más bajas, ¿no? Son automatizados y nos lo van a ofrecer a un bajo coste y realmente tienen una pequeña o pequeñísima supervisión, digamos, humana. De ahí es por lo que puedan dar estos precios, digamos, tan potentes, ¿no? ¿Qué son las principales características de estos robo-advisors? La primera es que nos van a crear una cartera semiautomatizada, es decir, que nos van a hacer una especie de test en el que van a preguntarnos nuestras características personales, socioeconómicas, etc. Te hacen un estudio realmente un poquito general y digamos que te hacen ese test de idoneidad. Este test de idoneidad, la mayor parte de los robo-advisors cada cierto tiempo, por ejemplo una vez cada año, nos lo van a volver a hacer porque nuestras situaciones, digamos, pueden cambiar. Entonces es algo, yo creo que es realmente interesante, ¿no? Relativamente nos van a cobrar pocas comisiones, que nos van a cobrar como varias cosas, ¿no? Por un lado nos van a cobrar las comisiones que directamente los ETFs donde van a estar invertidos, y luego te van a cobrar una comisión por esa gestión, digamos, automatizada, ¿no? También, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un rebalanceo de carteras con una cierta periodicidad. Normalmente esta periodicidad es trimestral y históricamente se ha comprobado que hacer un rebalanceo de carteras se consigue una cierta rentabilidad o una mayor rentabilidad, ¿no? Luego, por otro lado, estamos hablando que las inversiones pueden ser realmente bajas. A veces, por ejemplo, desde 50 euros al mes. Hay algunos que anuncian que se puede hacer desde 1 euro al mes, pero realmente no tiene mucho sentido hacerlo con 1 euro al mes. A partir de esos 50 euros al mes yo creo que puede ser, digamos, interesante, ¿no? Problemas, ¿no? Que yo creo que entramos dentro de lo que yo veo y cuáles son realmente los problemas que veo a los robo-advisors, o porque en mi caso no suelo utilizarlos mayormente, ¿no? Lo primero, que la cartera te la comes, ¿no? Es decir, que estamos hablando que te hacen un test de idoneidad que muchas veces no es lo suficientemente profundo y te comes lo que te haya salido. Si, por ejemplo, te sale que tienes un 80% de renta variable y un 20% de renta fija, pues es lo que te toca y ya está, ¿no? Y muchas veces te encuentras que en los tests no te preguntan cosas, por ejemplo, como si vas a poner una herencia considerable o, yo que sé, otras situaciones que no estarían, digamos, tan claras, ¿no? Entonces es un punto a tener en cuenta. Lo otro punto son las comisiones del robo-advisor, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta que a las comisiones que nos va a cobrar el fondo indexado nos van a sumar estas comisiones robo-advisor. Normalmente no van a ser unas comisiones de una auténtica barbaridad, puede ser ese 0,40, ese 0,50%, pero claro, si ese 0,40, ese 0,50 lo llevamos a 10 años, realmente el robo-advisor nos va a ir cobrando ese 5% en este periodo de 10 años, que al final, dependiendo de la cartera, puede ser una cantidad más o menos importante, ¿no? Luego estamos hablando de una cartera semiautomatizada, es decir, que lo ha creado un equipo atendiendo a históricos, pero no tiene en cuenta el futuro o cambios que se puedan ir dando en el mercado. Por ejemplo, nos hemos encontrado en el caso de renta fija unas rentabilidades muy por debajo de la inflación. Invertir en renta fija por debajo de la inflación no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Pues que te obliguen en cierta manera por tu perfil a que tengas
un 15, un 20, un 40% de renta fija no tiene sentido cuando no te dan, por ejemplo, la rentabilidad que puede dar desde el punto de vista de inflación, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Rentabilidades. Una de las cosas que hay que pensar, que porque haya alguien que no esté haciendo una cartera indexada, no significa que esa cartera indexada sea mejor que lo que podríamos haber obtenido invirtiendo en el MSCI World puro, por ejemplo, en el IWDA. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tenerlo en cuenta. Al final puede haber unos errores de omisión o puede haber unos errores de actuación, ¿no? Y hay que pensar que ese gestor o esa persona que decide crear esa cartera también se puede equivocar y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Yo creo que habría que pensar que el histórico es relativamente reciente. Estamos hablando que el primer RoboAdvisor se crea en el año 2010 y se trata en el RoboAdvisor Betterment. Sigue funcionando, cobra un 0,25% de gestión y realmente hace su trabajo y hace, digamos, su función, ¿no? Comisiones, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que yo he ido mirando es cada una de las comisiones que nos podía estar ofreciendo o dando cada uno, digamos, de los RoboAdvisors, ¿no? Entonces, el primero que he puesto ha sido Indexa Capital. No lo he puesto por ninguna razón en concreta, ha sido el primero, ¿no? Entonces, fijaros, habría como tres tipos, digamos, de comisiones, ¿no? Tendríamos, por un lado, la comisión de gestión de la cartera, que en este caso de media es un 0,30%, la comisión de custodia, es decir, que por tener esos valores van a cobrar la Indexa Capital un 0,12%, y luego por otro lado vamos a tener los costes de los fondos o los indexados, que en este caso es el 0,08%, ¿no? Os dejo, por ejemplo, en el caso de la EPSV que yo tengo y cómo son, digamos, las comisiones. Son un poquito más elevadas, pero si os dais cuenta, hacen un desglose más claro, ¿no? El 0,12 de custodia se cambia por una comisión de depositaría del 0,05% y otros gastos que incluye como el corretaje, cambio de divisa, auditoría, etcétera, ¿no? Entonces, con todo, habría que pensar que Indexa Capital estaría cobrando un 0,50% de comisión, cuando lo que hay que pensar es que los fondos en los que estamos invertidos, los indexados que estamos invertidos, estarían cobrando ese 0,08%, ¿no? Para que, digamos, nos demos un poquito cuenta de lo que estaríamos, digamos, hablando, ¿no? Luego, por otro lado, si fuéramos a otro, por ejemplo, estuviéramos, por ejemplo, en el caso de MyInvestor. MyInvestor lleva en el mercado de los RoboAdvisors desde finales del año 2020, entonces no tiene tanto track record. Al ser de los últimos que ha entrado, ha sido el que también ha intentado pues un poquito adecuarse, digamos, a las comisiones, ¿no? Entonces, fijaros, nos va a cobrar diferentes comisiones, la comisión de gestión, un 0,15%, por custodia nos cobraría otro 0,15% y luego por la comisión de los fondos que componen, digamos, esta plataforma, nos cobrarían entre un 0,11 y un 0,15%. Si hacemos la suma de todo esto, nos encontraríamos que MyInvestor estaría cobrándonos entre un 0,41 y un 0,46%. Un poquito más debajo de lo que nos estaría cobrando Indexa Capital, pero con todo, la misma cosa que estaba comentando, ¿no? Que al final estamos invirtiendo en unos ETFs que el coste de los ETFs es un 0,11, 0,15% y casi nos están triplicando los costes de gestión en los RoboAdvisors, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que habría que comentar, ¿no? Y luego, por último, tendría el tema de Finicens, ¿no? Que este sería, digamos, el último, el que más me ha costado encontrar las comisiones que, digamos, que estarían cobrando. Cobran unas comisiones que van bajando cada año poco a poco, que es algo que yo creo que es interesante, pero también es cierto que empiezan más alto, ¿no? Digamos que empiezan ese 0,63%, ¿no? Y se va repitiendo los gastos, ¿no? La comisión de gestión, 0,41%, los gastos de depositaría y luego hablan de gastos corrientes, ¿no? En estos gastos corrientes lo que nos están metiendo son realmente los costes de los ETFs, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Fijaros la buena comisión que nos estarían cobrando, ¿no? La gestión de los ETFs es un 0,12% y por decirte qué porcentaje de ETFs vas a poder utilizar, te cobrarían hasta 3 veces más de lo que te estarían cobrando por esos ETFs. Pero eso sí, es un trabajo y hay que hacerlo. Si tú lo vas a hacer,
pues te vas a ahorrar todas esas comisiones, pero si no eres capaz de hacerlo o hacer incluso esos rebalanceos, pues directamente con cualquiera de estos robo-advisors te puede ir más o menos bien. Recordar, entre el 0,40 y el 0,60% de comisiones. Alguno puede decir, ¿es mucho o es poco? Pues un 0,20% en 10 años es un 2%, que bueno, puede ser realmente una comisión pues realmente más o menos importante, ¿no? Y por último, os dejo una comparativa de rentabilidades que, digamos, he ido creando, ¿no? Que he tomado la inversión en la cartera más agresiva, es decir, aquella cartera más agresiva. Si esa cartera tiene un 100% en renta variable, perfecto. Si tiene un 80% en renta variable y tiene algo en renta fija, algo en REITs, pues también he considerado la más agresiva, ¿no? Que es el punto, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me ha parecido curiosa, primero es, he cogido un recopilatorio desde el año 2016, que es el año en el que empieza a haber, digamos, ya datos para comparar, sobre todo con Indexa Capital y Finicens, ¿no? MyInvestor solo tendríamos en cuenta el 2021 porque empezaron a finales del año 2020, no habría que considerar todo el año y sí habría que empezar a considerar el año 2021. Según vayan pasando el tiempo, pues vamos a tener más datos, ¿no? Pero de momento no tendríamos todos esos datos, ¿no? Pero como datos, ¿no? Fijaros, si habríamos invertido en el año 2016 el MSCI World directamente, habríamos obtenido más rentabilidad en el MSCI World directamente que en Indexa Capital o en Finicens. Si habríamos invertido en el año 2017 directamente en MSCI World, habríamos obtenido más rentabilidad que Indexa Capital o Finicens. En el año 2018, que fue un año con pérdidas, habríamos perdido menos en MSCI World que invertir en Indexa Capital o Finicens. En el año 2019, lo mismo, en el año 2020 lo mismo y en el año 2021, fijaros, habríamos obtenido un 32% invirtiendo en el MSCI World contra un 20% invirtiendo en Indexa Capital, en Finicens o el 22,90%, ¿no? Os dejo un dato para que nos demos cuenta de estas rentabilidades, cómo pueden influir en nuestro dinero. Fijaros, una persona que hubiera invertido 1.000 euros en el año 2016, hostia, esto de 1.000 euros parece la lotería del niño, 1.000 euros en el año 2016 habría acabado con 2.091 euros si habría invertido directamente en indexado puro, que podría ser para mí el MSCI World. Si esta persona hubiera decidido invertir en Indexa Capital, hubiera obtenido 1.718 euros. Y si hubiera optado por Finicens, hubiera obtenido una rentabilidad de 1.628 euros, ¿no? Fijaros que estamos hablando de unas rentabilidades relativamente importantes. No es lo mismo de 1.000 a 2.000, casi 100, que de 1.000 a 1.700 o 1.600, ¿no? ¿Por qué se producen estas diferencias de rentabilidades? Hay varias razones, pero te digo, la primera, la comisión, que nos van a cobrar ese 0,30, ese 0,40% más. Si hablamos en 6 años, hablaríamos de un 3-4%. Pero esta diferencia que si os dais cuenta es mayor que ese 2-3-4%, ¿por qué se debe? Porque al final hay detrás de la creación de estas carteras una persona que en cierta manera ha decidido qué pesos o qué ponderaciones da por países. Y fijaros, haber hecho la inversión pura y directa en el MSCI World y que sea el mercado que decida cómo son las ponderaciones, habría resultado más interesante en estos últimos 6 años que haber invertido directamente en estos robo-advisors. Esto se ha producido en los últimos 6 años, no significa que vayamos a tener otras rentabilidades en los próximos años. Os recuerdo que los robo-advisors en España llevan relativamente poco tiempo, estamos hablando de tan solo 6 años comparables y yo creo que habría que esperar por lo menos a unos 10 años para al final pensar si me ha merecido más la pena haber invertido en MSCI World o haber invertido en algún robo-advisor, ¿no? Que es la gran pregunta. Yo, en mi caso, a nivel personal, sobre todo invierto en MSCI World. Invierto directamente en esos ETFs, invierto en el IWDA y, por qué no, invierto una parte en Small Caps. También es cierto que yo soy cliente de Indexa Capital y mi plan de pensiones, digamos, personal o mi EPSV la tengo con Indexa Capital y bueno, pues tampoco estoy descontento y hacen lo que tienen que hacer, hacen su trabajo. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, da un like. ¿Por qué? Porque dando un like hace que haya más gente que pueda ver este tipo, digamos, de vídeos. Y si no te ha gustado, pues da un like porque
¿por qué no? O sea, también, digamos, lo admite. Y si te gusta todo lo relacionado con indexación, con fondos, etcétera, y algo de REITs, que también es uno de mis pasiones, te invito a que te suscribas, que ¿por qué no? Es completamente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!